Una franquicia es una relación jurídica y comercial entre el propietario de una marca comercial, marca de servicio, nombre comercial o símbolo publicitario y un individuo o grupo que desea utilizar esa identificación en un negocio. En otras palabras, es una relación comercial entre dos partes, por la que una de ellas paga cierta cantidad de dinero para tener la licencia para comenzar un negocio utilizando una marca ya consolidada en el mercado. Para tener una franquicia existe un contrato entre las dos partes, el franquiciador y el franquiciado. Por una parte, el franquiciador cede el derecho durante un tiempo y lugar determinado. Por otra parte, el franquiciado paga una cantidad de dinero al franquiciador por obtener dicha marca. Al adquirir la franquicia, la persona puede explotarla comercialmente, pero respetando una serie de términos y condiciones. De esta manera, se beneficia al contar con un negocio que suele ser reconocido por los consumidores. El fin de semana fue muy viral en redes sociales un video que tenía que ver con una señora cantando un rap. Una señora llamada Beatriz que muchos no conocíamos, por lo menos no conocíamos su rostro y que ahora ya reconocemos bastante porque es dueña y fue una de las creadoras de una marca muy importante que podemos decir en este programa porque vamos a hablar de ese tema y es Crepes and Waffles. Pues esa empresa ya es franquiciada, no solo está en muchos lugares de Colombia, sino que además está por fuera. Tengo entendido que en países como Ecuador tiene la cadena Crepes and Waffles diferentes sedes. Ella hablaba que esa empresa no se iba a vender, que iba a seguir funcionando como estaba funcionando, teniendo ese tema de responsabilidad social y de trabajo femenino tan fuerte, que iba a seguir teniendo sus franquicias, pero que no se iba a vender. El tema hoy no es Crepes and Waffles, pero sí nos sirve como excusa para explicar qué es una franquicia y cómo funcionan estas cadenas que siguen siendo propiedad de alguien, en este caso de quien la creó en un proyecto universitario, pero las vemos por diferentes ciudades y por diferentes países bajo ese modelo, el modelo de la franquicia. Hoy está con nosotros Mónica Mata Herrera, ella es directora de Expansión y Gestión Empresarial. Mónica, gracias por estar aquí. Yo me imagino que usted también vio el rap de la señora Beatriz de Crepes. Sí, realmente súper chévere estar aquí. Y uno de los ejemplos bonitos que hay de franquicias en Colombia es Crepes and Waffles, porque además trabaja mucho desde el empoderamiento de las mujeres. Entonces ella tiene unas mujeres maravillosas y además de ofrecerles un trabajo, les ayuda a ser mejores mujeres y mejores personas. Entonces es un proceso muy bonito el que han tenido allá. Que nos sirva como excusa para explicar qué es una franquicia. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Bueno, a ver, una franquicia es un modelo de negocio exitoso. O sea, tú para tener una red de franquicias, tu negocio tiene que ser exitoso, tiene que ser rentable, comprobado, tiene que tener una marca registrada. Es una de las cosas que generalmente a uno le pasa con los empresarios porque creen que una marca registrada es estar registrados o existir en la Cámara de Comercio. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es existir en la Cámara de Comercio o como persona natural o como una sociedad, y otra cosa diferente es tener una marca registrada. Una marca registrada se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio y te otorgan ese registro por 10 años. Son muchas categorías, son como 45 categorías en las que uno puede registrar una marca. Muchas veces la marca es de una persona. Se recomienda, cuando uno empieza a hacer la estructuración de la franquicia, que la marca esté a nombre de la sociedad. En caso de que no esté a nombre de la sociedad o de la empresa, se recomienda hacer una cesión o una autorización para el uso de la marca dentro de la red. Entonces es uno de los principales factores porque tú no puedes replicar un negocio que no tiene una protección. Entonces una de las principales como inicios para poder tener una franquicia es poder tener una marca registrada. Que nosotros tengamos una franquicia indica que el producto o que lo que vamos a vender de una es exitoso. Lo debes garantizar de alguna manera. Para tú entregarle un negocio en franquicia, o sea, el que lo entrega se llama franquiciante y el que lo recibe se llama franquiciado, tenés que mostrarle que tu negocio es exitoso, tenés que mostrarle que da plata. Y eso se da con unos topes, es decir, hay un mínimo de ventas que debe tener un negocio para poder ser franquiciado. Dependiendo del tipo de franquicias, porque hay microfranquicias que son empresas muy pequeñitas, pero son rentables. Entonces, cuando se hace una estructuración de la franquicia, vos tenés que tener todo documentado. O sea, tenés que explicarle a ese nuevo empresario hasta cómo abrir la puerta. Y debe haber un documento que soporte eso. Y dentro de todos esos módulos
tiene que haber un módulo financiero en el que vos le mostres a ese nuevo empresario cómo van a ser sus ingresos. Le debes poner escenarios en el que digas, vea, en el peor de los escenarios, usted se va a demorar tanto tiempo recuperando su inversión. O en el mejor de los escenarios, usted puede recuperar el tiempo, su inversión en tanto tiempo. Entonces, cuando se hace la estructuración de la franquicia, se deben tener al menos 5 módulos. Es uno de los problemas de pronto en el crecimiento, porque hay muchas empresas que creen que tener una franquicia es tener un contrato de franquicia en el que yo te entrego y tú me entregas una plata y yo te entrego una marca o un local. Pero realmente debemos tener un módulo operativo, que es el módulo en el que se muestra todo lo que se tiene que hacer en la empresa, cómo se deben contratar los empleados, cómo se les deben pagar, cómo se maneja la imagen, cómo tiene que ser el local. Tenemos que tener toda la parte financiera en la que le mostremos a ese nuevo empresario cómo tiene que manejar la plata, cuánto es lo máximo que puede pagar por un arriendo. No es en cualquier parte. Cuánto le tiene que pagar a los empleados, cuánto tiempo tiene que abrir para poder recuperar. Le tenemos que entregar un plan de mercadeo. Un orden absoluto. Casi que le entregaron a uno, si hiciéramos la similitud como el libro de Lego, cuando uno compra un Lego para armarlo, para que le den todas las instrucciones. Así es, tal cual, porque si no se vuelve una locura, una empresa con solo 5 franquicias, imagínense en 5 llamando todos los días. Pero venga, ¿cómo sirvo? La carne ¿Qué servilletas compro? O para el consumidor, en el caso, por ejemplo, de un restaurante, esperando que sean similares y que lo atiendan de una manera distinta. Miren que hay franquicias muy grandes, con el respeto pues de que ustedes hablaban ahorita, que son internacionales y uno llega y el olor es el mismo. Uno llega a una perfumería que sea una red de franquicias acá o en otro país, el olor es igualito, porque hasta eso se puede codificar, o sea, un olor se puede registrar como una marca, es una marca olfativa y vos mandas a crear tu marca olfativa y es la marca olfativa de tu red de franquicias, nadie más puede oler a lo mismo. ¿Se acuerdan esos zapatos de bebés que se llaman bubble gummers que huelen a chicle? Sí. Esa es una marca olfativa registrada. Y cualquier zapato, esos zapatos pueden estar vueltos nada y huelen como a nuevos. Entonces, eso también hay que tenerlo. Los contratos son súper delicados, porque en Colombia no tenemos ley de franquicias. Entonces, los contratos tienen que ser muy bien hechos y muy delicadamente diseñados de acuerdo a la red para que de verdad proteja a las dos partes y a la hora de tener un litigio pues que todo esté muy claro. Mónica, para que sea fácil de solucionar. Yo tengo una pregunta, digamos que yo tengo una plata y yo digo, pues yo me lo recomendaron, me vi timeline, lo que sea, y yo decidí invertir en una franquicia. Uno, ¿qué es lo primero que hace? Busca cuáles son las franquicias que hay en Colombia, cuál es la que más se acomoda a mi perfil, y yo tengo que tener algún perfil específico para poder acceder a una franquicia. Sí, a ver, lo primero que uno tiene que hacer es mirar como en qué sector quieres tener tu franquicia. ¿Por qué? Porque si a ti no te gusta trasnochar, vos no puedes comprar un bar, porque vas a fracasar inmediatamente. Entonces hay que buscar como unas franquicias que sean acordes a mi personalidad, por decirlo así. Y el dueño de la franquicia tiene que tener un proceso que se llama proceso de otorgamiento de la franquicia, que ellos eligen si vos puedes ser una presa mía o no. O sea, si yo, es un proceso de selección, no es condición sine qua non para ni tener otorgármela. ni siquiera la plata. O sea, un proceso de franquicia, un proceso de otorgamiento es como si como si cuando uno está presentando un proceso de selección en una empresa, te hacen pruebas psicotécnicas, te revisan tus ingresos, te revisan tu personalidad, te revisan que sí seas como compatible con los principios y como con el diseño del otorgamiento que haya hecho la empresa. Por lo que decías ahora que no hay una ley que los proteja, es como la única manera de curarse en salud es haciendo un proceso muy riguroso, o después, ¿qué se puede hacer para garantizar que el negocio quedó en buenas manos y que lo que compré como franquicia también me lo entreguen bien? Es que el dueño de la franquicia te la vende, pero te tiene que seguir acompañando. No es que yo te vendí, chao, nos vemos después y dentro de un mes me pagas regalías o pagas tu canon de publicidad, no. Una de las principales como funciones que debe tener la red, los dueños de la red, es que te tienen que acompañar, te tienen que ayudar a escoger adecuadamente un local, porque es una de las cosas en las que las personas se equivocan más. Entonces yo soy responsable de que escojas un buen local, te tengo que acompañar en el proceso de selección de tus empleados, aunque no vayan a ser mi responsabilidad, te tengo que acompañar en el funcionamiento, te tengo que hacer auditorías, nos tenemos que reunir cada cierto tiempo como todos los que pertenecemos a la red para poder hacer procesos, digamos, de innovación.
que es por ejemplo lo que pasa con una franquicia, digamos, internacional, llega a Colombia, la cultura es diferente, entonces ellos venden hamburguesas. Ah, no, pero es que aquí todo el mundo quiere arepa al desayuno, entonces yo no puedo ir a vender arepas pues en mi negocio porque aquí todo el mundo come arepas, no, yo tengo que hacer un proceso con la red para explicarles, no, es que en Colombia a todo el mundo le gusta la arepa al desayuno, entonces puede que la red me lo acepte y me lo apruebe y yo pueda empezar a vender arepas. Como pero yo no pequeñas las puedo- modificaciones. Sí, entonces ese comité de innovación que se hace ya dentro de la red que se va formando es muy importante. Mónica, ¿y se paga por adquirir ese negocio y por todos esos protocolos para que lo integren y lo implementen? Pero también se paga como una administración, es decir, cada mes yo pago por ese acompañamiento. Yo pago un canon de entrada, que en todas las franquicias es diferente. Entonces yo pago un canon de entrada, pero además debo pagar unas regalías y un fondo de publicidad. Las regalías se definen, o sea, en todas las franquicias las regalías son diferentes. Pueden ser el 2%, el 5%, el 7%, eso lo da el estudio financiero que se hace de cada negocio. Entonces, mensualmente se deben pagar unas regalías. Y hay otro canon que se llama canon de publicidad, que también se define en el proceso de estructuración, pero hay empresas que no lo tienen y hay otras que sí. ¿Por qué? Depende cómo funcione. Entonces, el canon de publicidad ya no es para el dueño de la red, sino que es para el grupo como tal. Entonces, cuando dicen, vamos a rifar un carro en Navidad, entonces ese carro, una parte lo pone la red como tal y la otra parte la pone marca. cada una de las franquicias con su canon de publicidad, porque estamos hablando de que vamos a rifar un carro entre todas las tiendas. Entonces el canon de publicidad también es muy importante. Hay empresas que lo tienen, no hay empresas que no. Hay unas que no son con porcentaje, sino que son con un monto fijo, tanto mensual, independiente de lo que usted venda. Las franquicias que permiten que muchas de las marcas traspasen fronteras, que no solo tengamos un restaurante conocido en nuestra ciudad o incluso una peluquería que durante muchos años fue reconocida por cierto tipo de sector, sino que ya mucha más gente puede acceder a esos servicios. Mónica, si yo quiero comprar una franquicia, ¿a quién llamo? ¿Dónde entro? ¿Cómo puedo saber? A mí. Valor. Ok. No, hay portales especializados, o sea, realmente acá en Colombia las franquicias llevan no mucho tiempo de desarrollo, pero hay unos portales muy buenos que tienen casi las fichas, o sea, la ficha técnica, que es una ficha muy sencilla en la que dice cómo se llama la franquicia, cuándo empezó, si tienen puntos propios, en qué ciudades, cuánto espacio tendría que tener, digamos, el local para poderlo comprar y cuánto es el canon de entrada. Cuando uno compra una franquicia, entonces hay una parte que se llama canon de entrada, que es lo que uno paga por el know-how, por el uso de la marca y todo eso, y el otro es la inversión inicial. Una cosa es el canon de entrada, porque la inversión inicial es yo cuánto tengo que tener, además de eso, para empezar a funcionar. Entonces, cuánto tengo para adaptar el local, para cambiar el piso, para pintar, para poner los techos, de acuerdo a un manual que se llama manual de apertura, que me lo tiene que entregar a mí la red, en el que me dice, vea, el local de esta franquicia tiene que ser así. Y tiene que estar, mejor dicho, el blanco es blanco número 4 de tal marca. El piso tiene que ser baldosas de 40 por 40, de tal color, con tal referencia, con tal, todo así súper minucioso. Y si una de las dos partes no cumple, pues en este caso el que adquiere la franquicia no cumple con todos esos cánones estéticos, por ejemplo, ¿qué pasa? Es que yo para abrir tengo que tener el visto bueno del dueño de la red. Entonces yo ya tengo el local listo, el dueño Hasta ahí de la llegaría. red va y mira y me dice, listo, usted puede abrir. Todo eso está escrito. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos el manual, hacemos dos versiones, una que se llama versión 0 y esa la entregamos impresa. Esa es más o menos una resma de papel, un paquete así, que uno le entrega al dueño de la franquicia y le dice, esta es tu empresa. Entonces él lee, mira, raya, y dice, cámbiamele esto, y ya se entrega digital para que ellos pues lo puedan seguir como multiplicando, pero ahí tiene que estar todo escrito. Entonces, por ejemplo eso, la auditoría tiene que tener un proceso en el que dice cuándo se hace auditoría, cada cuánto puedo ir a mirar para revisar, a mirar si están sirviendo lo que sea de la manera adecuada. Porque hasta los platos, los tenedores, las servilletas, no es que yo voy a comprar las servilletas más baratas porque es que son las que se doblan así y ya. Si mi franquicia me lo permite, lo puedo comprar, si no, así sean más caras, yo tengo que comprar las servilletas que me diga el manual. Mónica, hablábamos ahorita de una franquicia y valga la redundancia, ya Tatiana lo había dicho,
nombramos pues marcas porque estamos hablando de franquicias, pero hay una que conocemos en todo el mundo y que en todo el mundo es casi que idéntica y es McDonald's. Sí. Y con su tema de la cajita feliz también le da la vuelta al mundo. Si uno quiere acceder a una franquicia de McDonald's, ¿es tan sencillo como ir a una feria de franquicias o cómo es este cuento? No, a ver, las franquicias como McDonald's, que ya son tan grandes y son internacionales, manejan un concepto que se llama franquicia máster. Y es que ellos venden para una zona muy grande. La mayoría de franquicias tienen una territorialidad que también debe quedar en los contratos y en el manual. Pero, por ejemplo, la territorialidad generalmente es, digamos, en kilómetros, para que en la misma ciudad no queden y no haya canibalismo entre las franquicias. Pero entonces, por ejemplo, McDonald's o esas franquicias internacionales tratan siempre de vender es franquicias máster. ¿Por qué? Porque imagínate McDonald's abriendo 80 puntos en un mismo país, entonces ellos venden la franquicia para todo el país o para todo, digamos, Sudamérica. Y ya ese dueño de esa franquicia máster es el que se encarga de comercializar dentro de ese espacio, obviamente con unos cánones que también le da, que le dicen, en Medellín no caben sino 6 McDonald's, entonces él sabe que puede vender 6 y dentro de esos 6 tiene que haber cierta distancia entre uno y otro. Entonces él es el que se encarga, se vuelve como el dueño en ese pedazo de terreno que él compró. Manteniendo contacto directo como con la marca Exacto. central y él también es el encargado Con del los de abajo. monitoreo de los de abajo Exacto. todo el tiempo. Cumpliendo con ese manual gordo de petete que le dice cada cuánto puede ir, cómo les va a hacer el seguimiento, cómo les va a hacer la auditoría, con los formatos para ir a chulear. Y hay algunas especificaciones sobre apertura de mercados, o sea, ¿de qué depende que una marca abra una en Colombia? ¿Es mercado únicamente o también es porque la marca puede decir, venga, en Colombia O alguien no? le escribió y le dijo, yo quiero su marca aquí. Sí. Eso puede pasar mucho, que la gente escriba y empiece a tener como un contacto directo, pero también depende de la zona, porque miren que, por ejemplo, Carrefour es una franquicia y en Medellín no funcionó. Entonces La Polar. abrieron, La Polar, abrieron, vinieron, estaban convencidos que el mercado les iba a funcionar. ¿Qué pasa? Que no hicieron ciertas adaptaciones, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la arepa, por decirlo así. Entonces llegaron aquí y creyeron que simplemente era coger el formato y hacer así, tin, y ponerlo aquí tal cual, y eso no se puede. Además, Porque hay Medellín que es un mercado muy tener, exacto, complicado. hay que tener en cuenta cosas muy puntuales de la demografía, de la forma en que se maneja la gente, de la cultura, entonces no funcionan igual. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder abrir y conocer de verdad qué hay en ese país o en esa ciudad. Estábamos hablando de Carrefour, de McDonald's, otra gigante puede ser Starbucks. Veamos cuáles son las franquicias más costosas del mundo. Las marcas reconocidas han navegado por todo el mundo, logrando un posicionamiento de sus nombres en varios países. Estas son las franquicias más costosas a nivel mundial. El almacén de moda femenina Mango, que requiere de una inversión inicial de 400.000 euros, más o menos 1.040 millones de pesos. Lacoste. Su franquicia cuesta 200.000 euros, es decir, cerca de 520 millones de pesos. Hard Rock Café se dice que está sobrepasando el $1.000.000. Of Course, de ropa para niños, está oscilando por los 300 millones de pesos. Pizzas Piccolo. Su franquicia se consigue por 250 millones de pesos. McDonald's exige una inversión promedio inicial de $1.480.000. Dunkin' Donuts tiene una inversión promedio inicial de $980.735. Subway tiene una inversión inicial de entre $100.000 y $150.000. Burger King, en Colombia, le pisa los talones a las grandes firmas de comidas rápidas como McDonald's y El Corral. La inversión promedio inicial es de $1.474.250. Estos son los valores aproximados de la inversión inicial. Sin embargo, existen valores adicionales como la publicidad, la adecuación del espacio y las regalías que se deberán pagar. Pero no siempre que estamos hablando de franquicias estamos hablando de negocios tan poderosos como estos. También hay pequeñas empresas no tan bollantes que se pueden convertir en franquicias, y lo mencionaba Mónica al inicio. Uno puede tener un capital más modesto y también pensar en una franquicia. Hay un concepto muy bueno que estamos tratando de empezar como a desarrollar acá en Colombia y acá en Antioquia que se llama microfranquicias.
que son franquicias que tienen el mismo concepto, que deben tener la misma vigilancia, la misma estructuración, la misma auditoría y el mismo acompañamiento desde la casa matriz, pero que son franquicias más pequeñas. Entonces se llama microfranquicias y vos puedes conseguir una microfranquicia con un canon de entrada de 20, 30 millones de pesos y que la inversión inicial sean 30 o 40. Entonces son 70 millones de pesos en relación a lo que acabamos de ver de esas franquicias súper grandes, y que el concepto te ayuda, porque es que a un emprendedor le toca muy difícil, cuando uno habla de emprendimiento habla de 3 años más o menos del valle de la muerte, en cambio cuando uno habla de franquicias o de microfranquicias habla de un negocio que ya es exitoso, que no vas a correr tantos riesgos y que tenés un acompañamiento real de una persona que ya lo vivió, que ya tuvo una curva de aprendizaje súper dura, que ya se dio contra el mundo y ya le está yendo bien, entonces es diferente como ese manejo. Acá en Colombia hay microfranquicias muy chéveres, les voy a decir el nombre de una pues ahorita que ustedes están diciendo, por ejemplo, el concepto de franquicias de pelitos, la peluquería infantil, es un concepto hermoso. Ellos, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, tenían 3, ya tienen 16, y es muy bonito porque las microfranquicias de pelitos las abren las empleadas, entonces están ahí, se preparan, aprenden, y la casa matriz les ayuda, entonces no tienen plata, entonces la casa matriz les dice, listo, entonces usted me empieza a pagar de a poquitos como pueda. Casi todas las franquicias de pelitos son de mujeres, cabezas de familia, muy luchadoras, y la casa matriz les ayuda a crecer. Y sellos de calidad, porque cuando son tan... El dato del día, yo nunca pensé que Pelitos era franquicia, además que es muy bonito pues, la la labor historia social. Me motivaban en franquicia. Ay, no me digas. No vamos a hablar de ese tema y nosotros, para seguir hablando de franquicias, vamos a un corte de mensajes comerciales y ya regresamos. Que tiene que ver con las franquicias, con negocios que son exitosos, que son grandes o que no son tan grandes, que pueden ser medianos en esa cadena de la economía o pequeños y que tienen la posibilidad de ser vendidos a otros con unos protocolos muy rigurosos para que la atención al cliente y la calidad siempre permanezca. Estábamos hablando precisamente, Mónica, de los que no son tan grandes, de los que son pequeñas inversiones. Usted mencionaba el caso de la peluquería Pelitos, que además tiene un tema social que hace parte de esa red de cómo se abre cada una de las peluquerías. Hay casos más pequeños en esa cadena que la peluquería, hay casos de pronto de artesanías que se puedan convertir en una franquicia. Hay casos, por ejemplo, de churros, que es un carrito súper chiquito en el que venden churros. Y entonces no sé si los han visto, ya hay varios, Mr. Churro creo que se llama, hay varios en los centros comerciales. Hay, por ejemplo, uno de tatuajes temporales que están como en las tiendas donde hay niños jugando, pues donde hay juegos de niños pequeños, hay un carrito que es de tatuajes, también es muy pequeño. Incluso, por ejemplo, cuando se hacen estructuraciones, hay una parte que se llama formateo. Entonces uno hace, cuando hacemos pues como con el equipo de consultores el formateo, a veces uno le puede decir a ese empresario, usted puede hacer 2 formatos. Entonces, por ejemplo, una franquicia que acabamos de estructurar, que se llama Café Arangos, inicialmente es un café con mesas, con servicio a la mesa, y dentro de la estructuración nos dimos cuenta que puede tener un formato más pequeñito que se llama Café al Paso. Entonces se diseña otro concepto. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con Carrefour es un concepto de una tienda muy grande, pero en otros países funciona Carrefour Express, que es una tienda súper chiquita. Entonces eso también hace muy exitosa la red, porque uno puede buscar un formato más pequeño que obviamente sea más barato y que obviamente así desde el principio va a construir marca, que es realmente lo que soporta la red, una marca que se gestione de una manera adecuada. Mónica, una pregunta más, frente a este tipo de franquicias pequeñas que no son tan reconocidas, uno sabe pues que un Burger King no lo va a tumbar a uno en algún momento, que puede consultar, ¿cómo hacer para que no sea uno engañado? ¿Dónde puede consultar si es verdad o no es verdad que está franquiciada, si es legal o no es legal? Lo primero que uno tiene que consultar cuando uno quiere o le están ofreciendo una franquicia es mirar si está bien estructurada, porque si a ti te dicen, muestre la plata, ¿cuánta plata tiene? No, hay que mirar que esa empresa de verdad tenga el manual que soporta esa franquicia. Uno tiene que
tener un abogado que le ayude a revisar el contrato, porque el contrato tiene que tener el manejo de la marca, tiene que tener el manejo de los manuales, tiene que tener cómo nos vamos a proteger, tiene que tener unos años. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos el estudio financiero decimos, esta franquicia se demora 3 años y medio para retornar la inversión, entonces el contrato debe ser mínimo por el doble. O sea, 7 años. ¿Para qué? Para que usted recupere la inversión y realmente tenga un usufructo de esa marca. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay empresas, por ejemplo, o empresarios que nos han llamado a otras ciudades, es que quiero comprar una franquicia y nos mandan el contrato, nosotros les decimos no, eso no es, porque es muy delicado, entonces tiene que tener el libro gordo De Petete. de Petete. Mónica, muchas gracias por todas estas claridades, por esta clase de franquicias que a todos seguramente nos despejó muchas dudas y a ustedes en sus casas Si también. tienen un ahorrito y quieren invertir, es una buena idea. Sí, es muy buena Se idea. ahorran por lo menos el proceso tan duro del de emprendedor. emprender. Ahí Es tengo muy la difícil, inquietud. sí. Nosotros nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, no, a ustedes.